Buenas noches, muchas gracias, Pau y Natalia y todo el mundo que se conectó esta noche. Estamos súper emocionadas de continuar este foro, que hoy estamos ya en la tercera sesión. Como deben saber, continuaremos con una última sesión el próximo martes, para la que todavía se pueden registrar. Y una vez concluya todo el foro, estaremos compartiendo grabaciones de las cuatro sesiones a través de la página web por donde se registraron. Así que realmente, nada, este evento está pensado como el primero de varios esfuerzos que estamos haciendo para ampliar las conversaciones que se generan a partir de nuestro proyecto, comenzar a compartirlo más allá, ¿verdad? Del espacio expositivo para el que fue producido inicialmente. Natalia y yo producimos en el 2024 una serie de videos que formaron parte de una gran instalación en la Bienal de Diseño del Smithsonian, en el Museo Cooper Hewitt. Y ese cuerpo de trabajo que seguimos desarrollando, realmente lo pensamos desde siempre como un trabajo que queríamos traer a Puerto Rico y que entendíamos nuestro rol como artistas como un rol que nos permitía pues facilitar distintas formas de retorno de este material histórico, de estas historias y de las imágenes que pudimos capturar, ¿no? A Puerto Rico. Así que realmente este foro virtual es una forma de empezar a compartir los videos más allá de esa exhibición, y también de acercar el trabajo de muchas personas que conocimos y de quien aprendimos a lo largo de nuestro proceso de investigación, y poder con ellos y ellas, ¿no? Pues profundizar sobre muchos de los temas que tocamos en los videos. Obviamente esto surge también pues por la enorme admiración que sentimos nosotras y respeto por todas estas personas que nos han apoyado en nuestro proceso, que llevan trabajando con muchos de estos temas desde mucho antes que nosotras, y buscar realmente, ¿no? Que nuestro proyecto pues pueda servir como un espacio de intercambio de conocimiento que va mucho más allá del trabajo artístico que estamos produciendo, ¿no? Y que aporte a las prácticas y los procesos de muchas otras personas como ustedes que se están uniendo en la noche de hoy, que sabemos que pues hay mucha gente querida, conocida y mucha gente todavía por conocer, que se han ido apuntando para estas sesiones y realmente lo agradecemos. Esperamos que sea pues como una experiencia grata, que los deje con muchas provocaciones y que quieran también ser parte de la conversación, así que les invitamos a que durante el evento pues vayan compartiendo sus preguntas en el chat si quieren o en la sección de Q&A, porque al final de la sesión pues vamos a estar abriendo preguntas del público, ¿no? Y quisiéramos que se integren más en la conversación. Así que dicho eso, pues le paso la palabra a la otra Sofía, mi tocaya, que va a hablarnos un poquito de la estructura y las reglas del juego. Hola, hola a todos. Mi nombre es Sofía, yo voy a estar aquí asistiendo con las cosas técnicas. Estoy enviando ahora por el chat unos guidelines tanto en inglés como en español. Básicamente, lo primero, pueden someter sus preguntas durante el transcurso de todo del panel. Nosotros los vamos a estar acumulando y eso, así que al final hay unos 30 minutos que tenemos dedicados para ese Q&A, así que cualquier provocación que tengan, cualquier curiosidad la pueden ir sometiendo por ahí. Y lo segundo, ¿verdad? Mantengan su micrófono muted. Si en el Q&A hay un momento en donde hay una oportunidad para hablar o, ¿verdad? Abrir el micrófono. Si vemos que hay una extensión del tiempo o del habla, nosotros vamos a poner un avioncito, un emoji por aquí, y eso significa que hay que aterrizar el punto. Esto es para que todo el mundo tenga un momento, ¿verdad?, para expresarse y para mantener el conteo del tiempo del foro, ¿verdad?, respetando el tiempo que sacamos todos para estar aquí. Así que con eso comenzamos a ver el video.
padre Nazario creía que los indígenas estaban escribiendo de manera similar a como nosotros escribimos. Este sacerdote supuestamente fue llamado al lecho de muerte de una anciana que quería contarle, ¿verdad?, un secreto de su familia, que era donde estaba enterrada lo que ella le llamaba la biblioteca de los indios. Este sacerdote siguió las instrucciones que ella le dio y llegó a un área que supuestamente era un área abovedada, como un hoyo en la tierra que estaba tapado por una laja de piedra, y él levantó esa piedra y se metió por esa área y empezó a remover un conjunto de piedras que son muy distintas a las que nosotros tradicionalmente vemos, ¿verdad?, en asociación con las sociedades indígenas de Puerto Rico. Unas piedras que él le llamó antropoglifitas, porque muchas de ellas tienen caras humanas, ¿verdad?, pero a la misma vez tienen glifos, que son esos símbolos que tienen. Entonces, pues el sacerdote, cuando vio esas piedras, él era ya coleccionista, y cuando él vio esas piedras se dio cuenta que eran algo bien demente, que eran muy distintos a todo lo que él había visto, y entonces empezó, ¿verdad?, a estudiarlas. Porque el padre Nazario creía que las piedras tenían una escritura hebrea y que por lo tanto estaban asociados con las tribus perdidas de Israel, que de alguna manera llegaron al viejo mundo. Imagínense eso, la implicación histórica, por lo menos en lo que él tenía en su mente. Ustedes están ahora mismo encima de un yacimiento arqueológico, el yacimiento arqueológico más grande de todo Utuado. Es una bestia de sitio, habían por lo menos 3 batalles. De hecho, debajo de la caseta del guardia, por donde ustedes entraron ahorita, apareció una vasija indígena entera. Nosotros hemos hecho excavaciones aquí con los estudiantes y hemos encontrado un montón de cosas. Y uno de los sitios principales que excavó este caballero fue este de aquí. Y él vino a Puerto Rico y parte de lo que él estaba haciendo era comprando colecciones arqueológicas. Y él decía que la mejor colección que quedaba en Puerto Rico era la del padre Nazario. Él trató de comprarle las piedras al padre Nazario y el padre Nazario no se las vendió. Pero él sí tuvo acceso, ¿verdad?, a la colección. En sus notas de campo se habla de 800 piedras, ¿verdad? Él dice piedras jeroglíficas que estaban en barrels, que eso quiere decir como en cajones de madera, y decía que eso parecía una falsificación. De hecho, él fue el primer arqueólogo o el primer investigador que dijo que las piedras eran falsas. Y en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque Alphonse Pinard, cuando vio las piedras, dijo que parte de las piedras, las primeras piedras que el padre encontró eran originales, pero que la gente del pueblo, cuando vio el interés que el padre tenía en las piedras, empezaron a falsificarlas. De hecho, cuando Fuchs escribe sobre esto, dice, the most highly prized by the priest, las más valoradas por el sacerdote eran estas piedras. Y Fuchs le ofreció al padre Nazario, y esto está en las notas de campo de él, $800 en aquel momento, estamos hablando de 1902, por la colección del padre Nazario, y el padre Nazario no la quiso vender. O sea que el padre Nazario no estaba actuando como un coleccionista falsificador, él estaba actuando como una persona que genuinamente le asignaba un valor especial a estas piedras. Pero él decía que el padre Nazario, aunque era un tipo inteligente, no tenía el método ni la capacidad académica necesaria para poder estudiar esas piedras. De hecho, si ustedes leen las notas de campo de Fuchs, ustedes van a ver lo que estaba en la cabecita de mucha de la gente que vino aquí después de la invasión estadounidense de Puerto Rico. Hay una historia de Fuchs que él le decía a la gente de los campos para que les regalaran piedras y objetos arqueológicos, que principalmente unas que eran las hachas petaloides, que él quería que les regalaran eso porque ellos lo convertían en pólvora y el ejército de Estados Unidos lo podía utilizar en sus guerras. Un paquete completo para que la gente les regalara piezas. Aunque el padre Nazario nunca le dio piezas a él consiguió un par de piezas a través de el gabinete de lectura ponceño, que tenía algunos objetos, y ahí hay algunas piezas del padre Nazario en el Smithsonian, pero en el Smithsonian están en el Fake Collection.
Y yo fui al Smithsonian y le pregunté a la persona que me atendió, ¿verdad? Porque esas piedras estaban clasificadas como falsas, si le habían hecho algún estudio o algo para decir que eran falsas. Y él me dijo que nunca las habían investigado, que pues que como tenían escritura, pues estaban ahí. Y en la Universidad de Harvard están clasificadas como falsificaciones. Y fui a Harvard y les pregunté, ¿y qué estudios ustedes le han hecho a las piedras para decir que son falsas? Ninguno. Es que como tienen esos símbolos y esos símbolos no se supone que estén ahí, pues automáticamente nosotros creemos que las piedras son falsas. La gente piensa que como las hizo el padre o mandó a hacerlas el padre, o alguien las hizo en el momento del padre, estas piedras no son importantes. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si fue así, que estas piedras se hicieron en el momento del padre, esas piedras tienen por lo menos 130 años de antigüedad. Y unas piezas de 130 años de antigüedad que representan la primera gran falsificación de piezas arqueológicas en Puerto Rico, de por sí es importante. Nosotros estamos tratando de ver con datos concretos qué fue lo que pasó aquí. Y entonces, pues las piedras, las fechas que tenemos son más o menos como entre 1800 antes de Cristo y 720 a 960 después de Cristo. O sea, tenemos las 5 fechas que tenemos hasta ahora son precolombinas, pero es un rango de tiempo bien largo. Aunque estas 5 fechas pueden tener validez, hay que tomar en consideración que estas piedras le pasaron cepillo, que estuvieron metidas ahí en caja, que pues, pudieron haber pasado montones de cosas que pudieron haber contaminado la muestra. Pero estos son los datos que tenemos hasta ahora. Y unido con las otras líneas de evidencia, nos indican que muchas de esas piedras, en efecto, son antiguas. Es muy posible que estas piedras, por lo que estamos viendo, reflejen contactos lejanos que tuvieron las sociedades indígenas de aquí. Con gente que vino de bien lejos, gente de aquí que fue para bien lejos, al presente no sabemos. Así que en realidad el estudio, al presente lo que levanta son más interrogantes que, ¿verdad?, que las respuestas que podemos ofrecer. Pero bueno, en eso es lo que estamos en esa búsqueda. La arqueología construimos historias a partir de una evidencia que nosotros tenemos, pero son historias limitadas, ¿verdad? Gran parte de la biografía de esos objetos, de todas las cosas en las que estuve envuelta, pues nosotros no tenemos acceso a eso. Los estudiantes siempre me preguntan y siempre me plantean, ¿sabes?, sobre los materiales que están fuera de la isla. Entonces, eso es una de las grandes preocupaciones que ellos tienen, porque no entienden por qué ese material está allá y nosotros no tenemos acceso. Principalmente yo estando en una universidad donde está un sitio arqueológico, que ellos dicen, pero profesor, ¿dónde están los materiales que sacaron aquí, los materiales que sacó Fuchs, que están allá afuera, ¿verdad? Entonces, pues, el lío es que, o sea, la respuesta es, no, ese material debería estar ahora mismo aquí porque ese es material patrimonial de nosotros, pero en realidad nosotros no tenemos dónde meter ese material. O sea, esa es la realidad. Puerto Rico nosotros tenemos que crear las condiciones para albergar ese material que reúnan, ¿verdad?, los estándares no federales, los estándares que se supone que tenga un depósito arqueológico. Creo que ese material patrimonial tiene que estar aquí, que debería pasar de manera inmediata, porque en Puerto Rico se gastan millones de pesos en cualquier cosa, o sea, deberían hacerse una inversión para esto, ¿sabes? Pero en el interín hay otras cosas como el asunto de una repatriación digital. La crisis principal yo creo que existe ahora mismo en Puerto Rico en términos de patrimonio es la crisis de, ¿sabes?, qué podemos hacer con todo el material arqueológico que se está excavando y ha sido sacado a través de los años en Puerto Rico. Ahora mismo no hay un depósito nacional de arqueología. Las arqueólogas y los arqueólogos que excavan los sitios muchas veces terminan con esos materiales en la casa.
y los proyectos que se están haciendo con fondos federales o en terrenos federales o que requieren permisos federales están saliendo de Puerto Rico sin seguir las leyes de aquí. Eso obviamente está impidiendo que nosotros tengamos un registro completo de todo el patrimonio que se ha generado a través del tiempo. Tampoco tenemos un inventario del material que se encuentra en los museos en Estados Unidos. Entonces, pues, eso simple y llanamente pues, nos pone a nosotros en una posición, ¿verdad?, de total desconexión con todo ese material que lamentablemente si fuéramos también a reclamarlo no tenemos dónde meterlo porque pues no tenemos un espacio adecuado. Las entidades federales en Puerto Rico para sacar las piezas de la isla se basan en el argumento de que la ley federal les requiere que ese material esté custodiado en un espacio que cumpla con las regulaciones federales. Y la ley también establece que ese material tiene que ser almacenado en el lugar que reúna esas condiciones más cercano al sitio donde se encontraron las piezas. Entonces, pues como ellos dicen que ningún lugar aquí reúne eso, pues cogen y se llevan los materiales sin dejarnos inventario ni nada. Todos los boricuas somos los descendientes de esas sociedades indígenas, esa es la realidad. O sea, históricamente lo es, culturalmente lo es, o sea, nosotros no tenemos que hacer ningún reclamo, o sea, nosotros no somos una tribu reconocida federalmente, ¿verdad? Pero igual lo podríamos ser si nos da la gana, porque tenemos todos los criterios biologicistas de ADN, la continuidad cultural, elementos lingüísticos, bendito, nosotros podríamos, si hacemos el argumento, claramente podríamos legitimarnos como una tribu, la tribu boricua definitivamente. Ese material es nuestro y pienso que en los museos donde está ese material ahora, a nosotros nos tienen que dar un acceso directo a esos materiales. La manera en que nosotros interactuamos con estos materiales pues es bien diversa. Las veces que yo voy como arqueólogo a estudiarlo, pero también yo voy a conectarme con ese material. La realidad boricua es bien diversa y puede venir una persona que se vincula con su indigenidad de una manera distinta, que quiere prender incienso de tabonuco allí, pues chévere, se le deba dar el espacio también. Las piezas en esos espacios se ven como objetos muertos, especialmente en esas instituciones allá afuera que nadie les da cariño. No hay nadie que se sienta atado a esas piezas. Yo veo esos archivos como hospitales o como morgues, más bien, de piezas arqueológicas. Parte de su historia, su biografía, su materialidad se pierde en ese escenario. Uno también se desconecta con quiénes fueron las personas que lo hicieron. Tienen este material y lo tienen ahí, tú sabes, demuestra que nosotros tenemos la capacidad de cogerle material a otra gente y traerlo para acá, ¿verdad? Y pues, o sea, es como una cuestión de posesión, de dominio, es una cuestión de control, una relación de poder, ¿no? Entonces nosotros tenemos este material y es más, nosotros determinamos quién puede verlo y quién no puede verlo. Y tú que eres o sea, descendiente de la gente que lo hizo, te puedo decir si puedes venir, cuándo puedes venir, qué tienes que hacer para poder ver ese material. Las dinámicas que yo tengo aquí con mis piezas en el laboratorio, pues son, o sea, que vienen los nenes y los nenes pueden ver esos materiales, interactuar directamente con ellos. Porque estamos hablando de que hay, o sea, ¿quiénes pueden ver esas piezas que están en esos museos?
es un grupo bien selecto de personas. O sea, ¿qué niño boricua puede, un niño boricua incluso que vive en Washington, D.C., que diga, oye, yo quiero ver los materiales, ¿qué puede hacer un padre para que vea esos materiales? ¿Dónde están esos materiales expuestos allí? ¿Y ven? ¿Ven las marcas? Entonces, lo interesante es que las marcas, si ustedes se fijan, siguen por aquí, siguen por aquí, siguen por aquí. ¿Qué significa eso? Que para interactuar con la piedra, de la manera que sea, no voy a decirles leer, pero por lo menos interactuar con la piedra, era, ¿sabes? Así la piedra se tenía que mirar en rotación. ¿Entiendes lo que te digo? Que es algo bien interesante. Nosotros nunca habíamos visto algo como esto aquí. Yo creo que ahora mismo, hay un renacer en mucha gente en términos de una búsqueda de esas raíces más profundas de quienes nosotros somos. Eso está pasando ahora mismo en montones de espacios diferentes, la gente que está en el arte, la gente que está en la agricultura, la gente que está en la ciencia, o sea, montones de instancias. Hay como que, mano, pero espérate, ¿quiénes somos? Porque hay una gente que utiliza todo este conocimiento arqueológico para anclarse en la tierra, tú sabes, para anclarse aquí en Puerto Rico. Ahora el tema de la ancestralidad es bien importante. Y dentro de ese marco es que nosotros debemos mirar esto. Esto en efecto es material ancestral, o sea, esto es material nuestro, o sea, este es material de la gente que estaba aquí antes que nosotros, de eso se trata, tú sabes. El panel de hoy, o sea, todas las sesiones son súper importantes para nosotras. El panel de hoy es bien especial también porque está compuesto por colaboradores, aliados y personas que nos han acompañado a través del proceso de nosotras pensar en este proyecto de distintas maneras. Nos acompaña el arqueólogo Reniel Rodríguez, que es un súper aliado y también protagonista de este video. Nos acompaña Gabriel Maldonado, también amigo y una persona que tiene una investigación súper interesante, de la cual vamos a abundar un poquito más hoy. Amanda Guzmán, que es antropóloga, que también ha invertido tiempo en el Smithsonian, trabajando en las colecciones puertorriqueñas de allí. Y Paulina Asensio, que también es una amiga, curadora, artista, antropóloga, que nos cruzamos en este proceso y que pues toca estos temas quizá desde otra coordenada, ya que ella está basada en México. Y les voy a pasar el batón a ustedes ahora para que se presenten brevemente y para que den unas primeras impresiones breves en torno al video. Así que por un poco para romper el hielo, se lo voy a pasar a Reniel y de ahí nos vamos pasando el batón entre los panelistas. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. En verdad es un sueño poder tener estas conversaciones que hemos tenido en privado ahora en colectivo. Así Bueno, que pues Reniel. saludos, saludos. Nada, yo creo que ya yo dije un montón de cosas ahí, pero bueno, yo cada vez que he visto ese video siempre veo algo distinto, ¿no? Y a mí algo que siempre me ha parecido bien chévere es ver las manos de Natalia interactuando con las piezas. Yo me imagino que alguien que trabaje en el tema así de manejo de colecciones arqueológicas en contextos de museos, verá eso y se friqueará, ¿verdad? Porque a veces la gente tiende a hacer así como que tener una interacción un poquito más lejana con ese tipo de material, pero yo creo que precisamente ese es el punto de todo lo que nosotros estamos hablando. Yo creo
esa interacción es como que esa forma de poseer ese material en ese momento, material del que nosotros nos hemos divorciado, porque pues por diversas razones, tú sabes, es un material al que nosotros no tenemos acceso. O sea, y la realidad es que independientemente de dónde estén esos materiales arqueológicos que salieron de nuestra tierra, pues esos materiales siguen siendo nuestros. O sea, pueden estar custodiados o, ¿verdad? Arrestados en esos espacios, pero tú sabes, yo que he tenido que bregar con análisis de colecciones, visitar diferentes lugares, o sea, y no solo en Estados Unidos, sino, por ejemplo, recientemente yo tuve una interacción complicada con el Museo Nacional allá en Copenhague, en Dinamarca. Yo iba para allá y entonces quería ver piezas de Puerto Rico que estaban allí, entonces siempre es como 20 peros, y entonces es como que es un lío y yo, ¿sabes? Yo sé que cada uno de estos espacios tiene sus protocolos y sus cosas, pero hay una falta de entendimiento de que ese material ellos lo tienen ahí, pero no es de ellos. Y entonces, pues, tú sabes, cuando tú ves qué países son los que tienen esos materiales, son precisamente los mismos países que han venido aquí a nuestro Caribe a extraer nuestros recursos. O sea, tú sabes que los daneses todos estuvieron metidos por ahí, ¿verdad? Colonizando también algunas de nuestras islas y yo creo que todo eso forma parte de un mismo proceso, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que nosotros buscar acceso a esos materiales y de alguna manera reclamarlo, pues tú sabes, nos lleva a un proceso claro de una búsqueda de colonizar ¿verdad? Esa materialidad que tienen esos objetos. Entonces, pues nada, tú sabes, yo soy arqueólogo y yo a eso es lo que me dedico, ¿verdad? Tal vez a reconectar con nuestro pasado a través de la cultura material que nosotros recuperamos de los sitios arqueológicos. No, para mí no es una ciencia, no es un trabajo, sino yo lo veo como un acto patriótico, yo no sé ni cómo explicarlo, en verdad, yo lo veo, o sea, y veo las repercusiones que tiene cuando yo voy a hablarle a los nenes en las escuelas y les enseño, a mí me gusta mucho eso, yo creo que la arqueología tiene que tomar más esa ruta, ¿no? De devolverle ese conocimiento al pueblo también. Y yo la semana pasada estaba en una escuela allí en Arecibo, en el barrio Miraflores, y yo me llevo piezas, y no me llevo réplicas, yo me llevo piezas de verdad. Y entonces, pues tú sabes, yo estoy con los nenes allí hablando y les estoy enseñando y les digo, mira, y mírate este canto de piedra y con esta piedra picaban el manatí. Y entonces le cojo la mano y le pego a decir, mira, esta piedra todavía te corta la mano si tú la coges. Entonces los nenes como que de alguna manera como que conectan directamente con ese pasado. O sea, no lo están viendo en un espacio bidimensional de su librito, sino como que ellos van y le llevo ahí una costilla de manatí, ellos están, y yo entonces le digo, mira, y entonces ellos picaron el manatí por acá y tal, entonces los nenes están como que, wow, ellos están como que pensando en todo ese montón de procesos que en verdad se dieron y que, o sea, y yo lo que busco es que ellos reconozcan que esos son sus ancestros y que nosotros tenemos que estar orgullosos de ese pasado nuestro. O sea, nosotros tenemos una historia milenaria. Y yo creo que es un contexto político con el que nos encontramos ahora, en donde estamos siendo una población desplazada de nuestra tierra, ¿verdad? Pues yo creo que eso es algo, me parece a mí que es muy importante, tú sabes, que ellos sientan que nosotros tenemos unas raíces bien profundas aquí, porque de alguna manera tal vez eso puede provocar, ¿verdad? Que ellos sientan ¿verdad? Ellos graviten hacia esa necesidad pues, de luchar por esta tierra. Tú sabes, veo que las dinámicas que se están dando cada vez más van separándonos de ese pasado y nada, yo creo que, pues, a través de lo que nosotros hacemos, lo que tratamos de hacer es vincular a la gente, ¿verdad? Con esa herencia milenaria que nosotros tenemos.
Ya me pusieron el avioncito, así que lo dejo, porque si no sigo por ahí para abajo. Muchas gracias, Reniel. Amanda, ¿quieres continuar? O Gabriel, o Paulina, quien quiera. Hello, good evening, everyone. Before I begin, I just want to thank you so much for the opportunity to be part of this conversation and be able to engage with the many critical provocations of Sophia Natalia's amazing installation on unruly subjects and be part of this sort of dialogic, sort of digital afterlives of the project. As I was sort of looking at the video and sort of thinking through it, I had a lot of sort of very different reactions, and some of them were intellectual and some of them were really embodied. The opening still before the video even starts of the hands opening a collection shelf filled with this archaeological material surrounded by boxes and styrofoam and labels. It felt really familiar to me as a collections-based researcher, but in their installation, it just takes on a completely different sort of weight and meaning. And I think it really powerfully implicates the viewer, the audience, in this very select perspective that's usually reserved for museum staff or researchers with institutional access. And I think just in terms of sort of the way the shots are organized, I love how the camera refuses to remain fixed in place. It moves between a lot of different spaces, from collection storage to an active archaeological site. So we have excavation and sifting and note taking. And then finally, a classroom, which emerges as this sort of central space of inquiry where photographs and archival materials sort of presented together. And the movement entangles all these different sort of stages of museum relationships to objects across actions, across materials, across temporalities and different spaces. And it collapses what sometimes are these really distinct silos, or what can feel like these really distinct silos between field work and museum work and storage and pedagogy. And instead, it makes them into this one sort of continuous process of material relations, which I think is really powerful. Another sort of really sort of compelling component for me is sort of the thinking about meaning making and the uneven ways that we value and work with documentary records, and narrators, and these very unexamined sometimes and lasting legacies, and the impacts on interpretation and classification, and the tensions between all these histories of institutional acquisition, federal expectations of stewardship, and all the protocols that continue to exist today, I guess even in Copenhagen, governing access around collections. And sort of one other kind of really compelling feature that was sort of reoccurring throughout the video are these repeated gestures of handling, of holding and moving and interacting with the objects in ways that don't signal at all sort of formal analysis or sort of science, or sort of any sort of disciplinary treatment. So there's no measuring, photographing, or note taking. Instead, they sort of promote this new other type of engagement, one that's tactile, effective, relational. And maybe this all pushes us to sort of consider what it means to care for objects in a way beyond as sort of specimen or as real or unreal, or, sort of in notions of sort of authenticity, instead of to think of them along lines of relationships and memory and ongoing cultural practice. And I think most of all, I think the power of material storytelling as part of pedagogy really comes through, and that teaching becomes a space where possession is not only sort of represented, but is actively negotiated. So objects are not just studied, but resituated through interpretation and dialogue and refusal. And I'll stop there. Hola, saludos. Para mí el video, cada vez que escucho una conferencia de Renier, una narración de Renier sobre la historia precolonial de Puerto Rico y ese apego, ¿sabes? Esa relación que tenemos con ella, pues me parece que siempre aprendo mucho, incluso es una de las razones por las cuales soy estudiante de arqueología. Son las narraciones de Renier. Igual que a Reniel y que Amanda, me llama mucho la atención esa relación de las manos con los artefactos. Creo que en mi investigación
de las cosas principales que me interesaban. Estudiar colecciones privadas como una excusa de tener esa relación directa de una forma menos formal con los artefactos precoloniales, dado pues yo soy artista plástico, soy ebanista, trabajo en metal y para mí la parte artesanal de estos artefactos es bien interesante el tener una piedra pulida, un aerolítico, ¿sabes? Son cosas que si no las sientes, si no las tocas, si no sientes el peso, lo pulido que es o lo puesto, pues no lo entiendes, no se aprecia igual. Y pues como artista valoro mucho esa posibilidad de de tenerla a mi disposición esa experiencia. De una forma muy distinta, las colecciones privadas en Puerto Rico mantienen, ¿sabes? Conservan su artefacto. Muchas veces son de formas muy precarias, pero una cosa que a mí me interesa mucho es que a veces estos objetos están vivos dentro de las casas, incluso son utilizados, o sea, en majadores, son utilizados como majadores dentro de la cocina, hasta otros aspectos que espiritualmente hay coleccionistas que tienen una relación muy espiritual con los artefactos em, y esa era una de mis curiosidades principales en mi investigación, es cómo esos objetos se mantienen vivos y hasta qué punto llegan, hasta qué punto, ¿sabes? Conectan el pasado con el presente, porque muchas veces estas colecciones son pasadas de familia en familia, especialmente las más pequeñas, las caritas, cositas que se encuentran en el campo y eso, y ya, eso, muchas gracias. Gracias, Gaby. Ahorita continuamos hablando de tu proyecto que queremos que nos cuentes más. Paulina. Gracias, Sofía y Natalia, por la invitación. Yo les saludo a todos desde México. Y bueno, resueno mucho con este video también por el trabajo que he hecho yo en las colecciones del Smithsonian. Y bueno, me gusta pensar que en realidad no es una cuestión de posesión, sino que son muchas cuestiones de posesión, eh, porque el video amplía muchísimo lo que entendemos por posesión. No se trata nada más de quién tiene físicamente las piezas, sino de quién tiene el poder de nombrarlas, quién tiene el poder de clasificarlas, autentificarlas y decidir quién y cómo se accede a esas piezas. Bueno, esto aparece con muchísima fuerza cuando Reniel habla de las piedras que son clasificadas como falsas, sin ni siquiera haber sido estudiadas, ¿no? Y ahí, bueno, se vuelve evidente, ¿no? Que la atribución no es neutral y que una institución puede producir el estatus de un objeto a través del lenguaje que usa para describirlo. Por eso, bueno, me interesa pensar que la posesión pues también opera a nivel archivístico. Las categorías que están en las bases de datos o en los catálogos de las colecciones no solamente son registros de información, también delimitan qué es lo que cuenta como patrimonio, qué es lo que cuenta como evidencia y qué queda fuera de los cánones epistemológicos, ¿no? Y bueno, entonces el video que también lo que muestra, ¿no? Es que la violencia no solo ocurre en la extracción, sino también en la clasificación. Eh, me parece también muy importante cómo el video desplaza la discusión de la propiedad hacia la relación. Y creo que haciendo eco tanto con lo que dijo Reniel, Amanda y Gabriel, ¿no? De estos momentos en el video en que las manos están conociendo estos materiales de forma pues sensible, pues empieza a haber otro tipo de relación que es que va más allá de la relación intelectual. Y bueno, también como Reniel insiste, ¿no? En que estas piezas no nada más son guardadas fuera de la isla, ¿no? Sino que con estos materiales
hay una relación viva, una relación ancestral, una relación cultural, afectiva. Y cuando describe los museos como estos espacios donde estas piezas quedan como objetos muertos o como una especie de morgue, lo que está cuestionando no es solo el lugar físico en el que están, ¿no? Sino el régimen bajo el cual están ahí. Em, y bueno, finalmente, pues yo creo que lo que subrayaría es que el video muestra, ¿no? Que el problema no es solo quién tiene los objetos, sino quién los nombra y cómo los nombra y cómo se regula el acceso. Y por eso, bueno, tanto protocolos, atribución y el lenguaje que se usa no son solo detalles técnicos, ¿no? Son parte central de la política de la posesión. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias a todos, porque creo que ya en esta ronda de introducciones salieron un montón de temas que justamente nos interesa como profundizar en ellos hoy y que tienen todo que ver también con por qué les invitamos, ¿no? Y cómo sus conocimientos y sus prácticas un poco se complementan a la hora de pensar en este video. Vamos a pasar ahora como una ronda ya de preguntas más individuales para que cada cual tenga la oportunidad de expandir un poco lo que estaban comentando. Y empezamos con una pregunta, Reniel, que obviamente es súper raro verte en el video y tener que comentar acerca de ti mismo y ya lo has visto varias veces, pero muchas gracias pues, por seguir estando dispuesta a pensar con nosotras en público acerca de todos estos temas. Nos gusta un montón eso que dijiste ahorita, ¿no? En referencia a las tomas de nosotras y de otras personas que filmaron con nosotras tocando y agarrando objetos, ¿no? Y cómo el tacto es otra forma de poseer. Para nosotras, pues también esa experiencia táctil fue como bien central a todo el proceso de investigación desde la primera vez que fuimos a visitar las colecciones por primera vez y que la persona que nos acompañó, el antropólogo que nos acompañó, pues realmente fue un poco que nos instó a tocar los objetos de piedra con nuestras manos, diciéndonos como, esto es más de ustedes que nuestro realmente, ¿no? Y un poco invitándonos a que tuviéramos una experiencia más cercana, ya que habíamos logrado tener ese acceso, ¿no? Y este tipo de experiencia táctil y sensorial para nosotras, pues nada, está conectada a muchas cosas importantes de la experiencia que tuvimos y lo que estamos buscando comunicar también, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender demasiado hablando un poco de nuestra experiencia de eso. Pero sí, pues eh, también nada, está muy conectada a otras ideas que surgen en la pieza, ¿no? Por ejemplo, sobre la falta de cariño que reciben estos objetos, ¿no? Y nosotras sintiéndonos un poco como que al tener esa oportunidad de estar cerca, también teníamos una oportunidad como de transmitirles calor, transmitirles cariño, generar un tipo de conexión, ¿no? Que como decía Amanda, también violentara, digamos, los procesos tradicionales, ¿no? O las maneras en que usualmente son tocados o estudiados estos objetos. Pero bueno, realmente, Reniel, queríamos pedirte que hablaras un poco más sobre esa frase que usamos como título para el video, ¿no? Y que nosotras nos apropiamos o que para nosotras nos ha detonado un montón de reflexiones, quizás que van más allá de la manera en que tú lo usas en el video, ¿no? Cuando tú hablas de una cuestión de posesión, ¿no? Y dices una cuestión de posesión, de dominio, de control al acceso. Para nosotras como artistas realmente esa invitación a pensar la arqueología y nuestra relación al material ancestral o a la memoria ancestral realmente más allá de una lógica de poseer objetos, es una provocación que nos encanta porque nos permite pensar pues también más allá de los museos y de los archivos y de buscar como justicia ahí, ¿no? Y pensar más en la memoria inmaterial, en el territorio y las personas como archivos, en todas las maneras en que mantenemos conocimiento y prácticas vivas, a pesar de todo lo que se han llevado y a pesar de todo a lo que no tenemos acceso, ¿no? Y por ahí, pues Natalia y yo nos hemos ido en un montón de viajes desde que tú dijiste eso, pero realmente queríamos que hablaras tú de qué significa para ti, ¿no? Y qué importancia tiene para ti que pensemos
más allá de la posesión de objetos cuando pensamos en nuestra historia, ¿no? Tú hablabas obviamente de la importancia también de sí tener los objetos, de sostenerlos, de llevarlos a las escuelas y que los estudiantes tengan la oportunidad de verlos, pero pues, ¿qué otras maneras, de qué otras formas crees que es importante también que nos relacionemos a la historia sin depender de ese contacto? Bueno, pues mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de posesión, ¿verdad? Y de que nosotros podemos tener la capacidad de poseer esos artefactos que están en un espacio en el que nosotros no tenemos un acceso limitado, pues estamos hablando de lograr unos vínculos con esas piezas, que rebasan lo que tal vez nosotros siempre hemos asumido que nosotros podemos hacer con ellas. Yo cuando vi el video, una de las partes que me pareció bien chévere es que ustedes estaban haciendo algo con los artefactos que casi nadie hace en una de las tomas. Era que estaban acariciando una pieza. Acariciar una pieza es como que estaban pasándole la mano así por la cara, estaban tocándola. Ese acto de acariciar la pieza es como en realidad muestra ese afecto, o sea, y el vínculo que nosotros tenemos con esos objetos. O sea, recordemos que, o sea, para no solo la sociedad indígena nuestra, sino para muchos grupos indígenas, muchos de estos artefactos tenían semí, ¿no? Tenían una esencia espiritual que cargaban, ¿no? Y que yo creo que nosotros pues también nos tenemos que conectar con eso. O sea, mira, yo el otro día yo estaba en una cueva con una estudiante mía y me salió lo de arqueólogo desvinculado y que encontré una pieza, era nada, era algo que me parecía a mí que era insignificante. Yo lo miré y como que lo tiré para el lado, y entonces yo tengo una estudiante que está como que bien atada con esto y me dijo, pero no tires eso, no. O sea, ella estaba como que bien friqueada y yo como que dije, wow, espérate un momento, déjame volver de nuevo a conectar con esto, porque como que de alguna manera como que estaba actuando de las formas que a veces uno mismo critica. Entonces, pues yo creo que nada, cuando yo hablo de esto, de que estos materiales son nuestros, yo lo que digo es que nosotros, esos forman parte de quienes nosotros somos, o sea, más allá de su materialidad, ¿no? O sea, están atados a nuestra esencia como boricua, o sea, a nuestra estratigrafía histórica. O sea, nosotros, o sea, yo cuando veo un objeto, yo no me fijo en la pieza como tal, sino estoy tratando de pensar en la gente que la hizo. O sea, y estoy pensando tal vez en sus manos, en las acciones que ellos estaban haciendo, tú sabes, y estoy tratando de, a través de la pieza, conectarme con esa ancestralidad. Y entonces, pues, tú sabes, yo creo que en algunos contextos eso se puede ver como un acto de transgresión. Yo viendo esas manos de ustedes tocando esas piezas, ustedes estaban siendo posiblemente percibidas como unas transgresoras, porque estaban metiéndose y metiendo las manos y interactuando con esto de la manera en que no se supone, pero a la misma vez sí se supone, porque ustedes son boricuas y ustedes están tocando un material que es suyo, ¿no? Y nada, yo creo que por ahí es que va la cosa. Yo creo que, o sea, yo escuchaba a Miguel Rodríguez anteriormente, y de Miguel yo he aprendido mucho, el arqueólogo, ¿verdad? Que habló en la sesión anterior. Y Miguel como que siempre me ha enseñado precisamente eso. Él me hablaba, por ejemplo, él tenía estos personajes que él le ponía nombre y esta era la señora tal, y entonces no eran como enterramientos humanos, eran ancestros que tenían una personalidad, tenían una historia, tenían una biografía. Y pues nada, y lo que básicamente lo que él estaba haciendo a través de sus trabajos era precisamente conectar con ellos, y eso es lo que yo hago. Eh, Gracias, René, por compartir esa reflexión. Yo también sentía que era bien necesario, o sea, yo creo que las dos sentíamos que era bien necesario tocarlo. Y cuando a mí me dejaban con los objetos, yo pensaba mucho en quiénes los hicieron, por qué los hicieron, en qué circunstancias los hicieron, les susurraba. Que es curioso porque es transgresión, pero quizá nosotras, o por lo menos yo lo veía más como un proceso de transmisión, ¿no? De como que estoy aquí tratando de estar en diálogo
con esta persona que lo hizo hace cientos y cientos de años. Eh, que nada, me resonó lo que dijiste. Y voy a usar eso como como un puente para proponerle una pregunta a Gabriel, que también, ¿no? Habló en la introducción acerca de, ¿no? De lo importante que es para él como artista sentir y tocar estos objetos y tenerlos como algo a cual pueda acceder, un conocimiento al cual pueda acceder. Pero Gabriel, nosotras te queremos hacer una pregunta en torno a tu proyecto de colecciones arqueológicas familiares. Yo voy a poner un link aquí también en el chat para que las personas que estén interesadas en conocer el trabajo de Gaby puedan verlo. Eh, pero este proyecto, ¿no? Aborda colecciones privadas de artefactos arqueológicos precoloniales en Puerto Rico y en la página del proyecto pueden ver que hay imágenes de los objetos acompañadas por un escrito corto que parece ser un extracto de una conversación que tuviste con los custodios de estas piezas. Y pues nos interesa que abundes un poco acerca del proceso de este proyecto, ¿verdad? El acercamiento a estos coleccionistas. En tu introducción ya empezaste a hablar un poco de estos objetos y cómo estos objetos están vivos en las casas de estas personas, pero también de tus hallazgos en el proceso y cómo este proyecto también ha influenciado cómo tú te posicionas acerca del coleccionismo privado de material ancestral en el archipiélago de Puerto Rico. Pues, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar por cómo he tenido acceso a las colecciones. Em, Tener acceso a colecciones privadas es complicado. Los coleccionistas son bien celosos de sus colecciones, dado el estatus ilegal de las mismas. Em, Hay quien no, hay quien vive, o sea, hay personas que están muy orgullosas de lo que tienen y tienen muy claro que esa relación con los objetos es de uno para uno. O sea, son casos raros. Con uno para uno y con el resto, ¿sabes? Que están muy dispuestos a compartirlas con los demás en foros, con quien esté interesado. Em, yo personalmente tengo un familiar que es coleccionista de arte, de pintura y escultura contemporánea, y, y él em, pues fue quien me abrió las puertas hacia realmente su grupo de amistades que, que igual que él coleccionan. Dentro de los coleccionistas varía mucho qué tipo de cosas coleccionan, pero casi nunca se limitan a solo una cosa. Entonces, dentro de su grupo de amistades hay quien colecciona artefactos arqueológicos. De igual forma, me he topado con colecciones de forma aleatoria y fuera de estos círculos así que me han unido, que me ha introducido mi familiar. Em, pero sí, la gente tiende a ser bien celosa y sí, poco dispuesta a mostrarle sus piezas a cualquiera. Entonces, en el proyecto busco documentar las piezas para hacerlas públicas en esta página web que me disculpo que es bastante rudimentaria, hace tiempo no la trabajo y pues sí, es bastante rudimentaria, espero en un futuro hacerla mejor, pero por lo menos tenerla, ¿sabes? Disponible en una especie de catálogo que pudiese funcionar como una forma de vincular a piezas con personas y ya sean académicos y yo ser como intermediario.
pero nada, ¿sabes? También pura curiosidad de qué hay por ahí. Y entonces las historias de las colecciones, que realmente es como lo que me he profundizado y lo que estoy estudiando. em, ya que en el conocimiento de las historias de las colecciones hay información sobre cómo funciona el intercambio y la compra y venta de los artefactos en Puerto Rico y Estados Unidos y el Caribe. Em, em, y sí, y es nada, un tema que no ha sido muy estudiado, o sea, o no hay como no hay un survey local, o sea, se ha estudiado a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos, pero localmente no se ha hecho pues una investigación propia. Em, en cuanto a mi posición de estas colecciones, o sea, de qué opino sobre ellas. Pienso que mm, idealmente, como hay, ¿sabes? Como idílicamente hay la posibilidad de, por ejemplo, conseguir como inversionista o conseguir dentro de los mismos ¿sabes? Como la posibilidad dado al interés y la falta de organización o planificación del futuro de estas piezas, hay como la posibilidad en un sueño, ¿no? Poder crear un museo y porque es algo que los coleccionistas en su mayoría estarían dispuestos a hacer con sus colecciones, como no confían necesariamente en donarla a la universidad o, em, ¿sabe? A instituciones gubernamentales y entonces, pero si estuviesen como dispuestos a donarla a un museo, tal vez no gubernamental, una institución, o sea, sí. Bueno, y quizás ahorita más adelante que tenemos una pregunta, o sea, o que queremos conversar un poco más sobre repatriación y distintas formas de esto, podemos hablar un poco más de tu proyecto, Gaby, porque es interesante también que el acercamiento a la página de internet, ¿no? Y hacer esa documentación genera unas herramientas para que se den a conocer estas colecciones y estén accesibles estos materiales para su estudio, ¿no? O conocimiento de una forma similar a lo que en otros casos se consideraría repatriación digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que empezar a poder compartir al menos, tener una conciencia más amplia de qué es lo que se tiene en colecciones privadas en Puerto Rico. Nada, nos parece como un aspecto bien interesante de tu proyecto. Pero para seguir la conversación, voy a hacer una pregunta a Amanda, ¿no? Que Amanda, tú también has pasado bastante tiempo haciendo investigación en Smithsonian a través de distintas becas. También pues has estudiado y escrito acerca de la museografía en relación a Puerto Rico. Así que nos interesa tu perspectiva de cómo esta historia que nosotras contamos en este video, ¿no? Es parte de una historia mucho más amplia de coleccionismo y de la museografía también utilizada como una herramienta colonial, ¿no? ¿No? Y también has escrito de cómo es necesario que repensemos los protocolos de cuidado, ¿no? Los protocolos de cuidado de objetos que se enseñan en la antropología y que a tu entender, ¿no? Pues dejan a un lado el cuidado de las personas, de las relaciones. Quisiéramos que nos hables un poco más de cómo crees que deben cambiar la forma en que se enseña cómo cuidar y qué cuidar, ¿no? Y la importancia que tiene para ti el descentralizar el enfoque en poseer y controlar objetos.
These are very short and simple questions, Sophia. Perdón, puedes agarrar una, puedes tratar de agarrarlo por donde quieras, no sabemos que tienes muchas ideas al respecto. I think I'll speak sort of on from the standpoint of being a museum anthropologist, maybe at first, and then transition to sort of thinking about teaching and sort of the ways I've been rethinking my understanding of care vis-a-vis objects. So as a museum anthropologist, I think of collections as these products of a lot of different relationships and legacies between intercultural collecting networks, geopolitical histories, and sort of when we sort of simplify it at its heart, these very sort of unequal, often very unequal exchanges between museums and communities. And so when in doing this work, I think a lot about sort of material and immaterial memory, because a lot of my work is sort of thinking about how to trace the journey, the trajectories, the itineraries of objects into collections. And so what it's often left me with is this idea that, museums are not just repositories for things, but for relationships, absences, histories that honestly can never fully be possessed or contained in any physical space. And so my work encounters gaps in stories and contexts and lived experiences that are not always visible in the object itself or in archival records associated with the object. And so these gaps, these absences have pushed me to think about sort of how I approach practice. And what I really enjoyed in collaborating and thinking with you and thinking with Puerto Rican archival-based practice more generally is how it's pushed me to renegotiate how I understand objects and how I understand collections and their role in sort of larger museum histories. And your artistic practice has helped me to sort of think about the ways in which we might reassemble, recontextualize, even playfully sort of reimagine what objects could look like and what display of object could look like without claiming total authority over meaning or over history. And so I think what's fun about sort of art is that the exact historical origin can matter, but it doesn't sort of have to take precedence. And that sort of what can have sort of equal weight can be things like the visual or symbolic role of objects and their groupings. And so this representation or this meaning can be more grounded in sort of interpretive flexibility. When it comes to sort of care, though, and sort of thinking about how I sort of teach care in the classroom, I've been thinking a lot about how I learn care, and it was based very much in these very often strict protocols. Always hold objects with two hands. Always have a plan when you sort of pick up an object of sort of where you're going. And I've been thinking more about sort of what does it mean to sort of teach care in a way that's not shaped by disciplinary norms and in ways that more center access, that sort of decenter sort of completeness and efficiency, and instead recenter things like ethical responsibility and sort of relational accountability. And so what I found, though, is it can be really challenging to sort of enact this in classrooms. Oftentimes, undergraduates, in my experience, equate good work with being comprehensive, with things being really complete. And so they encounter frustration when they're asked to respect things like cultural limits. And they think more, and they can sometimes care more about inclusion of data over caring about things like relationships or consent. And so one of the things I try to teach is thinking about care as being inclusive of the possibility of refusal. And that ethical practice might require not displaying, not sharing, or not engaging certain materials despite the academic pressures to do so. Something I've also thought about is when we sort of think about sort of teaching, we think about sort of measures like rubrics and how they could structure learning. And so thinking about sort of how to decenter things like measurable outcomes and try to recenter things like deeper long-term relational engagement. And I'm seeing, so I'm at time, but to maybe sort of wrap up. So thinking about more sort of questioning of sources and systems, and that sort of uncritically sort of using and engaging sources and systems, and wanting to sort of focus on valuing collaboration with community as a central and not sort of supplementary sort of part of knowledge creation and production.
And also with this, accepting things like ambiguity and limits as part of responsible scholarship, and not seeing scholarship as always this sort of very extractive model of comprehensive work as being sort of the sort of ideal of type rigorous scholarship. Oh, Amanda, muchas gracias. Tirando un montón de citas bien hermosas. Estoy aquí anotando, porque siempre que hablamos comparte, ¿no? Un lenguaje que nos ayuda a nosotras también a hacer sentido de cosas que también nosotras estamos pensando y de temáticas que estamos pensando y conceptos que estamos pensando. Em, y creo que lo que compartes del cuidado es un buen puente también para la pregunta que le tenemos a Paulina, porque pues, ella es una persona que ha colaborado, ¿no? con diferentes comunidades y colectivos en torno a cómo se nombran, ¿no? y se catalogan las colecciones, y que pues también es una manera de cuidar las colecciones y repensar cómo nos revinculamos a ellas. Y nada, un poco para dar paso a la pregunta de Paulina, es bien hermoso tenerte aquí, Paulina, porque pues hemos tenido la oportunidad de conversar contigo acerca de este proyecto en diferentes puntos y fue bien bonito hablar contigo en el momento que estábamos desarrollando el proyecto porque sentimos una complicidad, ya que eres una de las pocas personas también que es parte de este foro que ha trabajado en el Smithsonian y conoce las políticas y la burocracia que existe dentro del museo y que pues parte del proceso de trabajar en ese museo es aprender a navegarla, ¿no? Y de trabajar dentro de ella y de rechazarla en ciertos momentos. Eh, y en tu caso, tú estás trabajando, estás investigando las colecciones de origen purépecha albergadas en el Museo de Historia Natural del Smithsonian, como mencionaste en la introducción, enfocándote en el proceso de nombramiento y de catalogación de estas colecciones. También sé que has trabajado con la iniciativa de Local Context, que se enfoca en apoyar comunidades originarias con herramientas que le apoyan a atribuir autoridad cultural sobre estos materiales culturales que le pertenecen. Eh, y pues tomando pie de partida lo que compartiste en la introducción, ¿no? Que la violencia no solo ocurre en la extracción, sino también en la catalogación, y que cómo se nombran las cosas es parte de la política central de la posesión. Nos interesa que nos comparta ¿cómo crees que se puede repensar el lenguaje en el coleccionismo y las formas en que los museos y los custodios de estas colecciones nombran y clasifican los objetos culturales de los cuales son custodios? Y cómo replantearnos esta relación al lenguaje nos puede ayudar a reclamar autoridad cultural sobre esta herencia material que tenemos, no solo los puertorriqueños, sino las diferentes comunidades, ¿no? a través de las Américas y el mundo. Preguntas heavy. Sí, preguntas heavy, pero bueno, es que para mí también esa conversación que tuvimos fue muy importante precisamente por esa complicidad, ¿no? que mencionas. Porque bueno, haber trabajado dentro del Smithsonian y haber visto como de cerca cómo estas colecciones no solo almacenan, sino que se vuelven inteligibles, ¿no? A través de estos sistemas de nombramiento y de catalogación que pueden parecer como asuntos técnicos, pero bueno, en realidad están profundamente atravesados por relaciones de poder, ¿no? E historias coloniales. Eh, pues sí, una de las cosas que quizás me interesa subrayar es que coleccionar pues no es solamente reunir objetos, sino también producir categorías, ¿no? Fijar descripciones, asignar orígenes, ¿no? Y establecer jerarquías de valor, ¿no? En este sentido, pues bueno, el museo no solamente conserva, pero bueno, traduce, reorganiza y la mayoría de las veces reduce también, ¿no? Y esta reducción como que se ve con mucha fuerza a través del lenguaje. Así como mencionas, Natalia, yo he estado investigando las colecciones de origen purépecha en el Museo de Historia Natural, y algo que me interesa mucho es cómo estos objetos fueron nombrados dentro del museo y bajo qué vocabularios entraron a la colección. Porque bueno, para empezar creo que
quizás debemos de dejar de referirnos a estos objetos como objetos, ¿no? Porque para las comunidades son pertenencias, son entidades, son seres, son mediadores, son herramientas vivas, ¿no? Em, y bueno, una categoría como artefacto o objeto, pues no solamente describe, ¿no? También reduce y organiza cómo se lee este material. Y bueno, aquí les puedo poner un ejemplo muy concreto. Durante mi tiempo en el Smithsonian, trabajamos en cambios para agregar términos preferenciales en la base de datos, porque la mayoría de los materiales pertenecientes a la comunidad purépecha estaban catalogados como tarascos, que es un nombre colonial impuestos, y la comunidad purépecha prefiere ser nombrada por su nombre indígena. Entonces, bueno, hacer este cambio, ¿no? De agregar los términos preferenciales a la base de datos, que puede ser como pequeño o meramente terminológico, en realidad como que implicó una modificación muy importante a la infraestructura de la colección y de conocimiento y sobre todo de acceso a estos materiales. ¿No? Porque no solamente era corregir una palabra, sino transformar cómo estos materiales podían ser encontrados y reclamados, ¿no? Dentro del sistema. Eh, es interesante porque mientras los antropólogos tenían todas estas discusiones sobre descolonización, etcétera, etcétera, yo lo único que tuve que hacer fue hablar con la gente de IT, ¿no? Para meternos a la base de datos y agregar estos términos preferenciales. En realidad no es tan complejo como muchas veces desde la academia lo intelectualizamos, ¿no? Em, entonces, bueno, si queremos repensar el coleccionismo, yo diría que el primer paso es dejar de imaginar la colección como un conjunto de cosas y empezar a pensarla, un poco como dijo Amanda también, como un campo de relaciones y como un campo de asimetrías históricas y de poder. Eh, em, Creo que hay varios desplazamientos en este sentido, ¿no? Uno sería pasar de una lógica de autoridad unilateral, ¿no? Del museo a una lógica de coautoría interpretativa, donde las comunidades de origen no aparezcan solo como las fuentes de consulta secundaria, sino como las autoridades vivas, ¿no? En la definición de estos nombres, descripciones, protocolos de cuidado, de exhibición, de interpretación. Eh, y otra cosa que creo que es importante mencionar, que la metadata no es solamente un asunto secundario, ¿no? Finalmente muchos de los investigadores pasamos muchísimo tiempo en las bases de datos antes de llegar a, a ver los objetos y bueno, como ustedes lo lograron, ¿no? A tocar los objetos. Eh, a veces, bueno, estas correcciones en la base de datos parecen menores, pero sí profundamente transforman, ¿no? El régimen de relación de esa pieza. Cambiar el lenguaje obviamente no lo resuelve todo, ¿no? Pero sí puede abrir o cerrar mundos. Y me gusta pensar, pues, en el proceso en la restitución no como un evento, sino como un proceso que se va construyendo, ¿no? De estas pequeñas acciones que van directo a la infraestructura, ¿no? A la arquitectura de la colección. Buenísimo, muchas gracias, Paulina. Creo que traíste ahí un montón de lenguaje también súper chévere para pensar justo en esto, ¿no? Y nada, queríamos como continuar construyendo, ¿no? Sobre todo lo que han compartido ustedes, abriendo una pregunta que también es enorme y que no estamos buscando resolver hoy, pero que sabemos que todos ustedes tienen pues distintas maneras de estarse acercando a eso o de entenderlo y quisiéramos pues que tengan la oportunidad de compartirlas porque sabemos que también hay muchas personas que se han acercado a nuestro proyecto interesadas en esto, ¿no? Natalia y yo cuando estuvimos en el Smithsonian coincidió con que se aprobara la política de devoluciones éticas y de cuidado compartido o
lo que se conoce como Ethical Returns and Shared Stewardship. Y pues para nosotras fue como se volvió parte de nuestra investigación, ¿no? Preguntar a muchas personas dentro de la institución acerca de qué implicaría esto para las colecciones de material ancestral de Puerto Rico, pero también para otros tipos de colecciones de Puerto Rico. Y nos interesó mucho entender cómo el museo entiende eso, ¿no? También pues cómo más ampliamente se está discutiendo desde distintas partes del mundo, ¿no? Que están buscando de alguna forma atender estos cuestionamientos que se están haciendo. Y pues obviamente pues ahí eh, muchísimas ideas sobre cómo atenderlo y queríamos escuchar un poco de ustedes, ¿no? Sus posiciones en torno a este tema. Em, Sabemos también, ¿no? Y parte de lo que trabajamos en el video es que en Puerto Rico pues también hay una crisis de colecciones en términos de almacenaje, de recursos para el manejo y la conservación pues como en muchísimas partes del mundo. Y sabemos que, pues, que hay herramientas también como la repatriación digital, las reproducciones en 3D, otras distintas estrategias utilizando tecnología y otras cosas, ¿no? Que se utilizan en el Smithsonian y otros museos alrededor del mundo como para buscar satisfacer de distintas formas este tipo de reclamos, ¿no? Pero queremos saber, pues, ¿cómo se posicionan ustedes acerca de lo que creen que es factible o deseable defender dentro de las realidades de Puerto Rico como modelo de manejo de colecciones de material histórico? ¿Cuáles creen que deberían ser las prioridades? Eh, o cómo lo están trabajando, atendiendo, buscando impulsar desde sus respectivos espacios de trabajo, ¿no? Realmente pueden agarrar esta pregunta un poco desde donde quieran. Y Paulina, pues obviamente tú no eres de Puerto Rico, pero estás trabajando también en otros contextos que tienen historias de desposesión, de extracción, de descontextualización a través de todo este sistema, ¿no? Así que quizás también nos puedes compartir otras herramientas que has visto implementadas o que puedas proponer para repensar estas maneras de relacionarnos a las colecciones de las que estamos desconectados. Eh, Así que nada, no sé si alguno de ustedes se atreve a arrancar esta contestación por algún lado. Bueno, pues mira, yo pienso que, o sea, esto hay que verlo un poco en arroz y habichuela, ¿verdad? Porque uno puede teorizar mucho, pero o sea, estos son piezas que requieren unos espacios específicos. O sea, aquí el gran proyecto en Puerto Rico, para nosotros poder aspirar a otras cosas después, es la creación de un depósito nacional de materiales arqueológicos, ¿verdad? O de material ancestral. Eso definitivamente es fundamental. Yo sé que se ha hablado mucho de eso a través del tiempo, pero la realidad es que no existe. Nosotros estamos hablando aquí a diferentes escalas de estas colecciones, ¿verdad? Estamos hablando de la escala del Smithsonian, que tiene material fuera de Puerto Rico, pero igual Gabriel está viendo colecciones privadas de gente que pues las tiene en su casa y que para todos los efectos tiende a pasar lo mismo. Esa gente no te da acceso tampoco a los materiales y sienten que son de ellos. Y yo he tenido muchísimas interacciones complicadas con coleccionistas en Puerto Rico, porque, o sea, yo les digo que esos materiales no son de ellos tampoco. O sea, esos materiales son del pueblo de Puerto Rico, aunque ellos los tengan en su casa. O sea, aquí no podemos pensar que esto pasa también solamente con instituciones de fuera de la isla. Aquí tenemos gente que está haciendo lo mismo. Entonces, pues, o sea, muchos de ellos se, se basan en la premisa de que mejor lo tengo yo y lo protejo yo, porque si se lo doy al Instituto de Cultura se lo van a robar y se lo doy yo no sé qué, un poco lo que dijo Gabriel ahorita. Pero pues tú sabes, la parte de la razón por la cual ellos hacen ese tipo de planteamiento es que en realidad ahora mismo el Instituto de Cultura, si tú lo llamas, ahora mismo yo estoy bregando con un caso para que ustedes entiendan, de una pieza que apareció en una cueva en Aguadilla, que vino esta estadounidense
y la vio y se la llevó para Estados Unidos y de repente se sintió mal, la trajo para Puerto Rico y entonces ella me escribe para que yo le diga qué era la pieza. Yo le digo, yo no te voy a decir qué es la pieza, tú tienes que entregarme la pieza y eso, y después entonces yo averiguo qué es. Y entonces entramos estamos ahora mismo, o sea, el Instituto de Cultura, hasta este caso en la división legal del Instituto de Cultura, porque ella depositó la pieza, me metió un abogado y entonces metió, la pieza la tiene en la oficina de los abogados y entonces, y es interesante porque la actitud de ella yo la veo en coleccionistas de aquí mismo de Puerto Rico, ¿no? Es como que esta pieza yo la cojo, es mía. Yo cuando Gabriel estaba bregando con su tesis, yo le hablé de un texto de Freud que hablaba también de la mentalidad de los coleccionistas, ¿verdad? Este ánimo de poseer y de apropiarse de las cosas. Y entonces, pues tú sabes, yo creo que la manera de quitarle esa, ¿verdad? Esa capacidad de poseer individualmente lo que es colectivo es crear verdaderamente un espacio para poder depositar estos materiales que reúnan los estándares que tienen. Entonces, después, nosotros podemos entonces reclamarle a estas otras instituciones, mira, pues danos los materiales porque tenemos dónde meterlos. O sea, y yo creo que ahora en el interín, yo te digo que nosotros tenemos que empezar a hacer reclamos también de préstamos de piezas. Ah, pues vamos a hacer cualquier exhibición. Ok, Smithsonian, mira, tengo este lugar, envíame tales piezas para que entonces nosotros podamos, o sea, ir presentándole este material nuestro al público, ¿no? Pero sí, yo creo que o sea, son unos esfuerzos que alguna gente ya lo ha ido proponiendo. Yo no me estoy inventando nada. O sea, incluso aquí la investigadora Paola Chiapacase ha trabajado con estos conceptos. Ella trató de hacer un inventario de los materiales que están en Estados Unidos. Pero ahora mismo, por ejemplo, el otro día salió una noticia de una universidad en Georgia que adquirió más de 3.000 piezas arqueológicas de Puerto Rico y nadie en Puerto Rico sabe que ese material está por allá. No sabemos ni cómo se sacó, ni cómo llegó. O sea, no tenemos ahora mismo incluso ni un inventario real en las instituciones. Hay una escuela que se llama una escuela de la familia Peabody, que tiene, tú sabes que cuando usted estaba en Caguana conmigo llegó la persona de esa escuela que tiene una colección arqueológica, una escuela privada de los Estados Unidos, una colección arqueológica de Puerto Rico. Nosotros no tenemos ni idea de qué hay fuera de Puerto Rico. Tenemos que retomar también ese proceso de inventariar esas colecciones, o sea, por lo menos tener idea de dónde están, para entonces nosotros, pues entonces después cuando tengamos la capacidad de reclamarlo, pues decir que no lo zumben para acá. Gracias, Reniel. No sé si Paulina quería decir algo ahorita o Amanda o Gabriel quieren también opinar sobre este tema. Pues bueno, quiero retomar lo que dije anteriormente sobre la restitución, más como un proceso que como un evento. Porque bueno, el retorno material por sí mismo no necesariamente repara el daño, porque un objeto puede regresar físicamente y seguir desconectado del contexto, de su agencia, ¿no? De sus relaciones. Eh, y, y creo que me interesa más hablar de rematriación que de repatriación. Porque la repatriación no suele quedarse atrapada en esta lógica estatal y de propiedad, y la rematriación abre estas preguntas sobre el cuidado, sobre los saberes, sobre los vínculos, ¿no? Sobre la reciprocidad. Eh, y podemos hablar de rematriación, puede haber rematriación incluso sin retorno físico, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no? Con este proyecto Unruly Subjects. Pues la rematriación puede ser afectiva, puede ser ritual, puede ser intelectual, puede ser comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, así como que desplazamos la idea del patrimonio como cosa que se posee, ¿no? Y hablamos más bien de las relaciones de estas entidades, ¿no? De estos, eh, de estos seres, de estos mediadores, a partir de cómo se vuelven a relacionar y activar su agencia con sus comunidades.
No sé si Gabriel o Amanda quieren aportar, añadir algo más a esta conversación. También veo que en el chat se están activando ahí con Ujú. algunas preguntas, o sea que eh, sí, Amanda. I'll just say I'll try to say something very very small. Maybe just a story. And maybe going back to sort of the video, a story from the classroom. Something that I've been working on a lot with students is doing a lot of critical analysis of examples of digital representations of Puerto Rican material culture. So you can see examples of this. For example, the Smithsonian does digital models, increasingly of Puerto Rican objects, often from the Vidal collection. Google Arts and Culture does a lot of digitization of exhibitions and of paintings, for example. And so we look at these examples of digital representations and we think about sort of what is included, what's omitted from object descriptions, what histories are emphasized, what are silenced. We often find, for example, that institutional histories are silenced. And I share this in part to say that I think, as we sort of move to thinking about other formats or other sort of spaces of return and we have the conversation about the digital, I think there can be very real dangers with replicating some of the same issues around sort of language and the implications of sort of power and authority in the digital space if we sort of move to it too quickly and too uncritically. Sort of one example that I absolutely sort of detest and I sort of always use in the classroom because students tend to have strong reactions to it. I don't know if anyone's ever seen it before, but it's in Google Arts and Culture. They have this AI feature where you can take, like a very famous, painting of Oyer or someone and, put it into sort of this remixer and like, put in some random, names of objects. And then it creates this sort of hybrid, sort of Frankenstein, object. And what's really interesting about the vocabulary behind this, sort of thinking about Paulina, is they describe you as a maker and they describe what you're creating as artistic creations. And so it often sort of pushes students to think about what does it mean to be a maker? What does it mean to have a creation? And so it's a bit of a sort of maybe a sidestep to your question, but I would just say maybe as just a bit of a cautionary tale that sort of as we sort of think about other spaces, I think we have to sort of center the logics of what made sort of the past systems and sort of ways of doing so problematic, sort of as we move to potentially alternative ways of thinking about sort of practices and building relationships with objects and with each other. Gracias por eso, Amanda, porque realmente, y digo, no quiero entrar en esto ahora porque no tenemos tanto tiempo y quiero que podamos abrir a más preguntas, pero para Natalia y para mí el tema de la repatriación digital también nos generó como mucho ruido o vimos también como muchos espacios ¿sabes? Muchas razones por las cuales nos parecía importante mirarlo también con sospecha, ¿no? Especialmente en relación como artistas que trabajamos con imágenes en relación a cómo entonces, qué tipo de imágenes se entienden que son sustitutos de un objeto, ¿no? O se busca, cómo se busca satisfacer ese reclamo de devolución con imágenes digitales, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que fuimos muy conscientes a la hora de producir nuestras propias imágenes. O sea, nos dio más razón aún para pensar en cómo podíamos producir imágenes que fueran distintas, ¿no? O que trabajaran un poco en contra de la lógica de ese tipo de imágenes que produce la institución, ¿no? Que nuevamente, por ejemplo, son imágenes de los objetos descontextualizados, o como tú estabas mencionando antes, son imágenes también en función de medir, en función de cómo estudiar con herramientas científicas. Y en nuestro caso, pues nos parecía esencial, por ejemplo, mostrar los objetos en el lugar donde son guardados dentro de la institución, ¿no? En los espacios donde viven. Pues volviendo al tacto, ¿no? Y eso que hablábamos antes, pues también de otras formas un poco romper esos protocolos del tipo de imágenes que usualmente se hacen como en pos de algún tipo de repatriación digital. Pero bueno, no quiero ocupar más espacio. No sé si Gabriel tienes algo que quieras añadir sobre eso, por ejemplo, ¿no? También considerando que estás trabajando
pues desde la imagen, también desde las entrevistas, que obviamente complementan y amplían muchísimo. También sé que hay una persona en el chat, Carlos Martínez Palmer, que también ha estado presente en las otras sesiones, que tiene unas preguntas precisamente como sobre tus imágenes en la página web, ¿no? Y hasta qué punto esas imágenes pueden servirle a personas que quieran estudiar estas piezas más de cerca. Así que no sé si has visto sus comentarios en el chat o si quieres añadir algo sobre las imágenes que tú produciste como parte de este proyecto. Pues sí, vi los mensajes y le escribí aquí por el ladito, pero sí, con gusto, tengo muchas imágenes o sea, en la página web presento una imagen por pieza, pero tengo más imágenes que si le interesa me puede escribir allí al correo que tengo en la página y así pues, ¿sabes? Como se me hace más fácil responder. Em, Pues esas son las preguntas que vi en cuanto a lo mío. En cuanto a lo otro, pues realmente no tengo mucho más que añadir. Me parecen buenas oponencias lo que dicen las personas. Pues no sé si queremos también abrirlo más ampliamente a preguntas. Sé que también han compartido varios recursos y enlaces en el chat, que lo agradecemos un montón. Y también, pues, está chévere que entre ustedes mismos en el chat puedan ir compartiendo como otras referencias de cómo se está pensando y escribiendo sobre estos temas en distintos lados. Sí, Michelle Hay una les dio una pregunta de pregunta a Paulina. Michelle. Exacto. No sé si Michelle, ¿quieres hacer la pregunta? ¿Quieres prender Bueno, estás ahí con la cámara prendida. Si quieres hacerla. Hola, hola, gracias por esto. Pues la pregunta es para Paulina que ya me escribió por el lado, pero sí, sí, si quieres compartirlo sobre la pintura purépecha con el resto de las personas, igual estaría bien. Me encantó, o sea, no sé, no lo había pensado que esto era una práctica que se estaba llevando a cabo en museo y me acabas de como, no sé, cambiar muchas cosas. Gracias, Michelle. Bueno, lo voy a tratar de resumir porque es un poco largo, pero bueno, cuando estaba haciendo la investigación era COVID todavía, entonces no tuve acceso a muchos de los materiales del archivo institucional del Smithsonian, pero tuve acceso a todo el departamento de mineralogía, porque específicamente estaba viendo los materiales que se relacionan con el nacimiento del volcán Paricutín en la meseta Purépecha. Y entonces abriendo los cajones de piedritas y cenizas, encontré una pintura, un pequeño exvoto en donde venía representado el volcán y había una figura hincada rezando y unas vaquitas alborotadas, ¿no? por el volcán también. Entonces, bueno, esta pieza no la había encontrado en la base de datos porque no había realmente nada de información. Solamente decía que había una pintura en el departamento de mineralogía y que se ubicaba en Michoacán, como el origen en Michoacán. Pero ya viéndolo, pues nos dimos cuenta que, pues sí, es una pintura purépecha y entonces empezó, pues sí, como a agregar más información a la ficha de la pintura y el museo, el National Museum of the American Indian, se empezó a interesar también por pues sí, por este objeto que estaba ahí, pues perdido en el departamento de mineralogía. Entonces, bueno, también es eso, como ir viendo lo que hay, lo que no está propiamente documentado, y que bueno, y que termina estando pues fuera del alcance tanto de los investigadores internos como de el público externo, ¿no? Muchas gracias. Vuelvo a echar aquí un ojo. No sé si hay otras preguntas, pero alguien que quiera también simplemente encender su cámara, prender el micrófono y hacer la pregunta directamente. No tiene que ser en el chat.
Tenemos todavía unos minutos para esto. Colibrí San Fiorenzo está preguntando en el chat, ¿cuántas piezas del archipiélago de Puerto Rico hay en el Smithsonian encarcelada? Es muy difícil saber. Nosotras, para aclarar un poco, ¿verdad? Para quienes no conozcan tanto el Smithsonian, Smithsonian tiene muchísimas instituciones, o sea, muchísimos museos y archivos dentro de la institución, y entre ellos esas instituciones o esos museos y archivos están bastante desconectados. Como parte de este proyecto, nosotras estudiamos específicamente, eh, bueno, nos enfocamos en dos colecciones realmente que quedan en dos museos. Estudiamos otras colecciones en museos adicionales, pero existen incluso muchas más que no tuvimos la oportunidad de estudiar. Así que realmente, pues nada, como decía Reniel, es una cosa como enorme, ¿no? Muy vasta y sería bien difícil eh, saber a ciencia cierta un número, ¿no? Paula Chepacá se ha hecho un poco, ha hecho trabajo en esa dirección, pero por ejemplo, nuestra experiencia estando allí fue que gente dentro de la misma institución no podrían orientarnos muy claramente y que frecuentemente pues habían materiales conectados entre ellos que estaban desconectados por la institución. O sea, en un sentido pues estaban albergados en distintas partes del Smithsonian y no habían realmente pistas o muchas pistas o mucho conocimiento dentro de esas instituciones sobre los fragmentos que estaban en otras, ¿no? O sea que realmente no solo hay una falta de personas dentro de la institución que conozcan estos objetos, y hay una falta brutal de información con la que vinieron esos objetos cuando fueron adquiridos inicialmente, sino que pues hay pocas herramientas para que una vez estás haciendo esa investigación dentro de la institución puedas conectar piezas desconectadas entre ellas, ¿no? Y quería añadir Sé que también que también, ay, perdón, ya. También adelante. quería añadir que, por ejemplo, cuando estábamos haciendo nuestra investigación, estábamos mirando esta colección que sale en las imágenes del video, que está albergada en el Museo de Historia Natural, que son de sobre 800 objetos, pero esos son solo los de Fuchs, o sea, hay otros coleccionistas que coleccionaron objetos y pertenencias y que están en ese museo, y a la misma vez en el Museo de Historia, en el Museo del Indio Americano, que está el depósito, está justo al lado de la historia natural, pero estos depósitos no se comunican entre sí. También hay piezas que fueron extraídas por el mismo coleccionista que coleccionó para el otro museo en la misma época, pero estas piezas no están comunicadas. Y creo que para las personas que asistieron a la sesión de la semana pasada, en la sesión de la semana pasada estuvimos discutiendo los diarios y las notas de campo de Fuchs, y nosotras terminamos ahí porque estábamos buscando una manera de ver cómo conectaban estos objetos, porque no hay conexión, no hay bases de datos que los conecten, e incluso los diarios de campo de Fuchs están en el National Anthropological Archive, que es en el mismo edificio de donde están los objetos y las pertenencias, y esto no está conectado. Así que es un poco difícil también, ¿sabes? Esos depósitos son monumentales, ¿no? Yo creo que las mismas personas que trabajan ahí no tienen la capacidad de como comprender todo lo que está ahí, pero en torno a las colecciones indígenas que provienen del archipiélago de Puerto Rico, están bien desconectadas. No sé si hay preguntas adicionales, ¿verdad? Quiero más que nada priorizar ese espacio para que hagan preguntas, ya sea sobre las presentaciones de hoy, de otros temas que no hayamos tocado, temas que sí se tocaron. Pero en lo que se atreven, ya que tenemos todavía unos minutos, una cosa que se me ocurre que podría ser chévere, Reniel, si nos puedes contar un poquito de la repatriación que una de tus estudiantes logró impulsar recientemente, porque creo que a veces también hablamos de este tema como una abstracción o una imposibilidad. Incluso cuando hicimos la pregunta, ¿no? Hablábamos de qué es deseable, qué es factible, ¿no? Hasta qué punto debemos limitar nuestras luchas a lo que parece factible, ¿no? Y creo que en el caso de esto que ocurrió recientemente, pues
La manera en que lo hemos conversado, ¿verdad? Con tu estudiante, con Kate, es precisamente como un evento que les ha dado mucha esperanza a mucha gente de las posibilidades de generar este tipo de devoluciones. Así que no sé si puedes compartirnos un poquito de eso. Pues sí, ella, yo tengo una estudiante, Kate, su nombre, su avatar en las redes es como Merlien o algo así. Soy Merlien. Soy Merlien. Vamos a tirar la cuenta en el chat. Sí, ella es un éxito y entonces pues nada, ella está muy comprometida, ¿verdad? Con velar por nuestro patrimonio y de repente ella ve que hay una persona que está en el mundo de la moda que había comprado una pieza arqueológica de Puerto Rico y se le iba a poner como un collar para una pasarela y qué sé yo, y entonces ella le armó tremendo revolú en las redes. La persona trató de borrar todo lo que había mencionado sobre esa pieza y ella pues, ya había grabado todo eso. Bueno, el asunto es que ella logró, por la presión que ella le puso, que esa pieza pues se devolviera a Puerto Rico. Y entonces el otro día, pues en mi universidad en Utuado se hizo el festival Tierra Adentro y mis estudiantes pues decidieron que querían hacer una exhibición del material ancestral que se había recuperado de nuestro recinto y también de material de otros lugares. Y allí pues ella muy orgullosamente puso ese collar que yo creo que representa realidad esa gestión pues, de una joven boricua que entiende que o sea, está comprometida en tratar de que ese material vuelva aquí a nuestra isla y en realidad, mira, esto nosotros lo podemos ponerle con la manera que nosotros queramos, pero obviamente en la situación de nosotros como, ¿verdad? Como un país que somos una colonia, tal vez este tema adquiere una connotación distinta a la que puede tener en otros contextos, ¿no? Y yo creo que ese matiz político de lo que nosotros estamos hablando no lo podemos perder de perspectiva. Ella no lo perdió de perspectiva, tú sabes. Y yo creo que sí, eso es algo que a veces, yo por ejemplo, cuando he tenido diálogos sobre esto, pues uno se enfoca más en la metodología de cómo se pueden devolver o el significado de esto, pero también hay que mirar las relaciones políticas dentro de las cuales se dieron estos procesos de extracción. Que, o sea, porque como le dice el video, yo enseño en una universidad que está encima de un sitio arqueológico donde vino este tipo y se llevó piezas, compraba piezas, él ponía anuncios en el periódico para que la gente le vendiera piezas y el pensar que ese material está allá afuera y que nosotros no podemos hacer nada para que ese material vuelva para acá. Pues claro que mis estudiantes o sea, yo creo que mis estudiantes cuando se topan con esa realidad, pues ellos se activan y dicen, diablo, no, es que esto no puede ser, hay que hacer algo al respecto. Y ella pues vio la oportunidad de hacer algo al respecto y lo hizo. Muchas gracias, Reniel, por eso y por mencionar lo que hablas del contexto político, que es una cosa que para nosotras también ha estado bien presente a la hora de pensar en la repatriación, ¿no? Porque una cosa que es parte de los mecanismos de estas instituciones, ¿no? Es muchas veces, pues, eh, enfatizar la importancia de primero identificar quiénes son los auténticos o los legítimos herederos de estas personas que crearon estos materiales y que por tanto son quienes tienen derecho a reclamarlos. Sabemos bueno, tú en el video hablas con muchísima claridad, ¿no? De cómo hay muchas maneras en las que los boricuas podríamos reclamar también cumplir con muchos de esos requisitos. Pero para nosotras también se volvió bien importante justamente pensar en el contexto político en el que se llevaron esas colecciones y en el que Fuchs estaba en Puerto Rico y cómo pues realmente también pensar en quién tiene derecho a reclamar tiene que ver también con pensar en quiénes fueron invadidos y quiénes fueron ocupados en ese contexto de esa invasión norteamericana y por eso ¿sabes? Y quienes también tenemos como derecho a reclamar lo que se llevaron en ese momento, ¿no? Así que nada, que gracias por traer el tema y por traer el tema también
del yacimiento de la UPR de Utuado, que también nos parece que es como un aspecto bien fascinante, ¿no? Del contexto en el que tú enseñas sobre estos temas, que es precisamente en un lugar donde, pues como pasó recientemente cuando estuvimos allí presentando nuestro trabajo, pues se puede hablar de un apagón de Luma y hablar de las piezas que se excavaron debajo de donde está justo esa, ay, se me está escapando la palabra de cómo es la subestación eléctrica. Así que la subestación, el pasado y el presente siempre están en diálogo en ese campus de una forma que es como bien impresionante para mí siempre. Mire, Eh, que tengo un caso ahora de una persona que tiene mucho interés en el tema de nuestra herencia indígena, ella es de la diáspora, y ella pues se le hace bien difícil pues desplazarse a Washington a ver las piedras del Padre Nazario que hay allá, pero ella quiere ver las que están en el Peabody Harvard. Y yo le dije, pues dale, solicita acceso. Ella no es una investigadora, ella es una boricua que quiere ver esos materiales. Y yo le dije, dale, solicita, que yo quiero ver cómo es que se va a dar este proceso, porque le vamos a meter 4 cantazos a este, y si no te dan acceso, vamos a armar un revolú. Porque precisamente de esto es lo que estamos hablando. O sea, tal vez yo como investigador pueda tener más posibilidades de entrar, pero cualquier boricua que quiera ver ese material, ¿sabes? Que cómo se brega eso allá. Y eso es lo que, pues por eso es que este caso me parece interesante. Así que yo estoy pendiente a eso. Si sea algo a apoyar. brutal, brutal. Y creo que de alguna forma estamos todos como que, ¿verdad? Queriendo como empujar, tirar nuestras pullitas y poner a prueba un poco los sistemas de cómo, ¿sabes? De qué formas nosotras podemos todos mediar formas de acceso, ¿no? O sea, pienso también en el catálogo que tú hiciste de las piedras del Padre Nazario, ¿no? De generar un documento donde haya fotografía de calidad científica, ¿no? De todas las piedras que tú has podido estudiar hasta ahora, las que están en Puerto Rico y las que están en otras instituciones, y crear un documento digital que sirva para que eso tenga un alcance mayor, ¿no? Yo sé que ese documento yo solo lo pude encontrar gracias a como un post viejo de Facebook, porque desafortunadamente no ha recibido como la acogida o la distribución oficial que debería. Pero me parece que sí, que de alguna forma todas las personas que estamos participando de la conversación hoy, ¿no? Estamos de distintas formas usando el acceso que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido para también crear materiales que puedan ser utilizados por otros, ¿no? Pero Eh, fíjate, nosotros pusimos eso en Internet Archives, está ahí disponible, lo ah, pueden sí. acceder ahí, pero también, o sea, eso lo hicimos, las instituciones nos decían que si íbamos a publicar cualquier cosa, que teníamos que tener permisos de ellos, qué sé yo qué, o sea, y yo dije, mira, no, nosotros tiramos las piezas, las fotos y lo publicamos porque, o sea, el proceso de pedirles permiso para que nos autorice para sea, y en realidad era una manera de que la gente por lo menos pudiese ver esos materiales que si no de ninguna forma los iban a poder ver. Ujú. Sí. Quería comentar que Nillan puso una pregunta. Ya son las 9 p.m., que entendemos que es la hora que dijimos que íbamos a cerrar, pero yo me siento cómoda abordando esta pregunta y que las personas que se quieran quedar para escuchar la respuesta la escuchen, porque creo que es una pregunta interesante. Ella, no sé, pregunta de qué manera se lograron vincular con este material, existiendo tanta desconexión en tantos ámbitos. Tuvieron que desaprender algo para poder aplicar un tipo de significado nuevo a lo que ustedes determinaron como posesión a nivel artístico, político y cultural. Em, y nada, yo creo que, o sea, es una pregunta que se le puede coger de muchos lugares y estamos quedándonos sin tiempo, pero yo creo que algo que yo quiero contestar de manera un poco impulsiva es que algo que yo siento que en nuestra experiencia fue bien curioso es que nosotros entramos a conocer estos objetos como artistas. ¿Verdad? Nosotros fuimos al Smithsonian como becadas de una beca para artistas. Así que de primera instancia, pues no somos arqueólogas, no somos antropólogas. Sofía y yo ambas venimos del teatro, lo cual pues nos presta a un espacio bien rico de especulación y de relacionarnos con
con todo lo que nos rodea, no solo estos objetos, de una manera pues quizá más sensorial, intuitiva. Y pues yo siento que eso nos ayudó mucho en la manera de cómo nosotros poder manejar tanta desconexión de otras maneras, ¿no? Como para mí la conexión que yo tenía con esos objetos no venía de un lugar intelectual, o sea, no venía de pasar años estudiando la disciplina de arqueología, pero sí venía de un lugar de entender lo afectivo, de entender lo sensorial, de poder acercarme a ellos a través de otro tipo de conexión y de también yo creo que algo que permitía esa beca era que ellos te permitían acceso a diferentes colecciones a la vez. Y pues estábamos mirando automáticamente diferentes colecciones a la vez que personas que trabajan en esa institución quizá no hacen porque trabajan en uno de los museos y están abacorados de trabajo. Y pues nosotras en el tiempo que teníamos pues una flexibilidad, digamos, a través de la beca de poder tener contacto con diferentes cosas a la vez, ¿verdad? Diferentes colecciones, diferentes personas y que eso también yo creo que es resultado de la manera en que nosotros trabajamos, que es una disciplina y una práctica que está bien anclada en las relaciones que nosotros creamos, no con las personas que conocemos, con las personas que estamos en diálogo. So que quería contestar eso de una manera un poco improvisada, pero siento que es una pregunta importante porque también aborda, ¿no?, Gracias. lo que es navegar lo que es navegar la burocracia de esta institución, que como artistas nos permitíamos quizá como movernos y escapar un poco el andamiaje hasta cierto punto de una manera que quizá pues a otros investigadores era un poco distinto. Como que no nos cuestionaban tantas cosas porque éramos artistas y en realidad no sabían muy bien lo que estábamos haciendo. Para bien y para mal. Sí, creo que nada, está bien bonita tu pregunta, Nirian, y creo que la vamos a seguir pensando porque creo que pensar en qué consideramos posesión también a nivel artístico es interesante, ¿no? Como a la hora de interactuar con la institución y lograr de alguna manera como salir de allí con todas las imágenes que logramos salir de allí y con el derecho de usar esas imágenes, ¿no? Fue todo también una negociación pues relacionada quizás más a los sistemas de las economías del arte, ¿no? Y los entendimientos dentro del arte de lo que es autoría, etcétera, ¿no? Pero que realmente fue un espacio también donde nos posicionamos con la urgencia o ¿no? La premisa de que era súper importante como que todo este material que habíamos, visual que habíamos podido recoger, pudiéramos seguirlo compartiendo y diseminando de maneras que fuera, ¿sabes? Que pudiera pues seguir apoyando procesos de investigación y procesos de aprendizaje más allá de nuestro proyecto y por eso también nos implicamos en la digitalización de los diarios de Fuchs, por eso pues como que entendemos que de distintas maneras pues el material que pudimos recoger es algo que quisiéramos socializar más ampliamente, más allá de simplemente la producción de unas piezas artísticas que sigan circulando dentro de la economía del arte, ¿no? Eso quizás es otro tema, pero es algo que me hace pensar tu pregunta. Y nada, creo que ya sería chévere que vayamos cerrando, ¿verdad? Que nos hemos pasado un poquito del tiempo y sabemos que es un poco tarde, pero nada, nuevamente agradecer a todo el mundo por ser parte de esta conversación, tanto a las personas que están en el panel hoy, como a las personas que han estado en el chat, en la audiencia, tirando corazoncitos, escribiendo, preguntando, interesadas. Realmente nos pompea mucho y estamos bien contentas con lo que ha sido la serie hasta ahora. Les recordamos de nuevo que la última sesión va a ser el próximo martes, que los videos de todas las sesiones van a estar pronto disponibles por internet. eh, y que nada, si escucharon cosas hoy o vieron cosas hoy que quieran seguir conversando, estamos súper puestas y súper abiertas. Y en proyectos que no conocemos que se relacionan a estos temas, también nos interesaría enterarnos. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente y buenas noches.